En este video voy a mostrarte los 10 personajes más fuertes de One Piece. One Piece es una historia llena de varios personajes poderosos. Es por eso que en este video he clasificado a los 10 más fuertes de todos los tiempos. En 10º lugar, Akule Mihawk es conocido mundialmente como el espadachín más fuerte del mundo. En el pasado, un pirata reconocido como cazador de marineros, ya que cazaba a los marines en su juventud. Por eso, se le otorgó el título de Shichibukai, que más tarde perdió con la abolición de ese sistema. Luego, se convirtió en uno de los fundadores de la Cross Guild junto a su antiguo colega Crocodile. Hemos visto la fuerza de Mihawk varias veces en la historia, como en Marineford cuando cortó una enorme montaña de hielo con un solo golpe. Pero su mayor hazaña de fuerza es ser el principal rival de Shanks, luchando contra él y haciendo que sus golpes resonaran por toda la Grand Line. En 9º lugar, tenemos a Shanks el pelirrojo. Shanks fue quien inspiró a Luffy a convertirse en pirata, dándole su fruta y su sombrero de paja. Actualmente, Shanks es uno de los personajes más fuertes vivos de la historia. En su infancia, fue parte de la tripulación del rey de los piratas como aprendiz, participando en varias batallas. Por eso, Shanks heredó el estilo de lucha de su antiguo capitán, como su ataque Kamusari, un golpe extremadamente poderoso de haki que Goldie Roger usaba. El poder de Shanks radica en su haki extremadamente poderoso y en su esgrima con la espada. Con solo un golpe, Shanks derrotó a Kid y Killer al mismo tiempo. Incluso a kilómetros de distancia, Shanks asustó al almirante Ryokugyu, haciéndolo huir de Wano. Así que Shanks no es uno de los 4 emperadores con una de las mayores recompensas del mundo sin motivo alguno. En 8º lugar tenemos a Barba Negra. La historia ya nos ha dado pruebas de que Barba Negra es igual o superior al pelirrojo. Mientras Shanks derrotaba a Kid, Barba Negra derrotaba a Lao, 2 de los supernovas más poderosos que lucharon juntos contra Big Mom. Además, en el pasado, cuando Barba Negra ni siquiera había adquirido ninguna de sus 2 frutas, tuvo una pelea con Shanks y le dejó las 3 cicatrices en su ojo que el pelirrojo lleva hasta hoy. Vale recordar que en esa época, Shanks ya era conocido mundialmente, con una recompensa de más de 1 billón y ya era considerado un genio. Como vimos a través de Buggy, Barba Negra tiene la fruta de la oscuridad y la fruta del terremoto, 2 de las más poderosas de todos los tiempos, además de dominar el haki, lo que lo convierte en uno de los grandes villanos. En 7º lugar, Monkey D. Garp en su prime. En su prime fue el mayor marine de todos los tiempos. Era conocido como Garp el Puño, ya que sus puñetazos eran extremadamente poderosos. Vimos su enorme fuerza cuando fue a rescatar a Kobe. Con un solo puñetazo, básicamente destruyó todo el centro de la isla y solo perdió al final para proteger a Kobe. El propio Garp admitió que esa no era su fuerza máxima, ya que la edad disminuyó mucho sus poderes, así que en Supreme era mucho más fuerte que eso. Además, su mayor hazaña fue derrotar a Rox D. Shebeck junto a Gold D. Roger, el temible capitán de los piratas Rox, que comandaba una tripulación de emperadores como Kaido, Barba Blanca y varias otras grandes figuras. En 6º lugar, tenemos a Barba Blanca en Supreme. Barba Blanca es una de las mayores leyendas de todos los tiempos. En Supreme fue un gran rival de Gold D. Roger, luchando contra él en la Grand Line sin revelar nunca quién fue el vencedor. También fue conocido como el hombre más fuerte del mundo y, tras la muerte de Roger, era conocido como el hombre más cercano al One Piece. Barba Blanca fue miembro de los legendarios piratas Rox y, tras la disolución de ese grupo, formó el suyo, convirtiéndose en uno de los 4 emperadores del mar con la mayor recompensa activa mientras vivía. Incluso, muy enfermo, mostró un poder gigantesco en Marineford. Tras todo eso, perdió su vida de pie, quedándose atrás para que sus compañeros de tripulación escaparan a salvo. Barba Blanca poseía la fruta del terremoto, la más fuerte del mundo. Además, también tenía los 3 tipos de haki, capaz de rivalizar con la fuerza de Roger, siendo un gran monstruo en su prime de fuerza. En 5º lugar, tenemos a Gold D. Roger. Roger fue quien conquistó todo lo que el mundo tiene para ofrecer: fama, tesoros y riqueza. Fue quien se convirtió en el rey de los piratas. Roger no tenía ningún poder de fruta, pero a pesar de eso, su fuerza era increíble. Nunca lo vimos luchar en una batalla completa para analizar todas sus verdaderas habilidades, pero por lo poco que vimos, su haki estaba en un nivel completamente fuera de lo normal. El propio Kaido reconoció la fuerza de Roger, diciendo que no se necesita una Akuma no Mi para dominar el mundo, y que Roger lo demostró muy bien, mostrando que solo se necesita haki, lo que demuestra cuán hábil era a lo largo de su vida. En 4º lugar, tenemos a Rox de Shebeck. Fue una de las mayores leyendas de todos los tiempos. Hizo lo que parecía imposible en su época. Reunió a los mayores piratas de su época en su tripulación, Rox, formando
formando su grupo en la isla de los piratas. Estos piratas, más tarde, se convirtieron en grandes leyendas como Barba Blanca, Big Mom y Kaido, quienes se convirtieron en emperadores. Hasta ahora, ni siquiera hemos visto la verdadera apariencia de Rocks, pero ya sabemos su fuerza, ya que fue necesario que Garp se aliara con Roger para detenerlo. Solo con ver el estado de Garp después de esa pelea, cuando estaba en su prime, podemos ver cuán brutal fue realmente esa batalla. El único hombre que pudo dejar a Garp en ese estado, luchando junto a Gold D. Roger. Así que Rocks merece su lugar en esta lista. Fue completamente borrado de la historia por el gobierno mundial por ser demasiado peligroso. En tercer lugar, tenemos a Monkey D. Luffy. En los últimos arcos de la historia, Luffy tuvo una evolución de poder gigantesca. Tras su entrenamiento de 2 años, su fuerza creció varias veces. Dominó los 3 tipos de Haki en su forma avanzada, creó su técnica Gear 4 y también evolucionó su Akuma no Mi, asumiendo la verdadera forma del dios del sol Nika, que Luffy llamó Gear 5, un poder absurdo que le permite crear objetos de la nada, moldear la realidad de una forma más caricaturesca e incluso traer su imaginación al mundo real, como volar corriendo en el aire, expandir su cuerpo varias veces, haciendo que su ropa crezca al tamaño de una isla. Pero, por supuesto, a pesar de todo este poder, Luffy todavía está lejos de su verdadero poder. La prueba de eso es que ni siquiera pudo lidiar con los Gorosei. Su Haki todavía no es lo suficientemente poderoso y todavía no tiene un control total de su forma Gear 5, agotándose rápidamente, quedando muy cansado después de usarla. Todo esto solo nos muestra que Luffy todavía tiene un largo camino por recorrer. En segundo lugar, tenemos a Imu y los Gorosei. Con el arco de Egghead, vimos los enormes poderes de los Gorosei, que pueden transformarse en criaturas monstruosas, además de tener una cierta inmortalidad, regenerándose de todas las heridas, incluso las más letales. Sin embargo, estos poderes en realidad provienen de Imu, el gobernante del mundo. Todos los poderes de los Gorosei son otorgados por Imu, y él puede quitárselos cuando quiera. Así que es natural ponerlos a todos en una sola posición, ya que sin Imu, los Gorosei no son nada. Ya hemos visto en la historia que Imu también tiene una transformación. Solo hemos visto su sombra hasta ahora, pero fue capaz de tragar las llamas de Sabo como si no fueran nada. Además, con su cola, también fue capaz de perforar a Sabo, dándole una herida grave. Imu ya ha estado vivo por más de 800 años, habiendo luchado incluso en el siglo perdido. También es inmortal, al igual que todos los Gorosei, ya que es él quien les da ese poder a los ancianos. Imu también es el rey del mundo, el que se sienta en el trono vacío y comanda el mundo entero. Además, también venció a Sabo sin ninguna dificultad, siendo que Sabo luchó de igual a igual con el almirante Fujitora. En primer lugar, tenemos a Joy Boy. Hasta ahora no hemos visto a Joy Boy realmente luchando, pero ya tenemos indicios para saber que es el personaje más fuerte de la historia. Joy Boy era usuario de la fruta de Nika, la Akuma no Mi más fuerte mostrada en la historia hasta ahora, lo que lo convirtió literalmente en un dios, el dios del sol Nika. Joy Boy también era usuario de un Haki extremadamente poderoso. Su golpe de Haki más poderoso fue capaz de derrotar a 4 Gorosei al mismo tiempo, además de derrotar a una flota entera de la marina. Según Vegapunk, Joy Boy también luchó contra los 19 reyes del pasado, siendo que uno de esos reyes era el propio Imu. Así que, sin duda alguna, Joy Boy es el personaje más poderoso de todo One Piece. Esta es la lista de los 10 personajes de One Piece, basada en mi opinión y en los logros de cada uno en la historia. Pero deja en los comentarios si estás de acuerdo y cuál es tu lista. Me encantará leer tu opinión. Así que muchas gracias por haber visto hasta aquí y hasta la próxima.